Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de una de esas historias que casi todo el mundo cree conocer. Sí, es como una canción de la que solo no sabemos el estribillo, ¿no? Justo eso. Hablamos de la mujer con el flujo de sangre. Pero el texto que tenemos aquí, el toque invisible, la fe que restaura la identidad, sugiere que a lo mejor nos hemos estado perdiendo lo más importante. Exacto. Lo que propone es que no es una simple historia de una curación milagrosa. Va más allá. Mucho más. Es la crónica de una lucha invisible y sobre todo de cómo se recupera una identidad que había sido robada. Se centra en el relato de Marcos, sí, pero lo lee con una lupa muy, muy particular. Pues esa es nuestra misión hoy, usar esa lupa. Vamos a intentar desgranar la diferencia, que es abismal, entre estar cerca de algo y conectar de verdad. Y cómo un acto de fe, que es totalmente anónimo y silencioso, puede provocar una auténtica revolución personal. Pues venga, vamos a meternos en materia. ¿Vamos allá? Para empezar, el texto nos pone en un escenario de sufrimiento muy largo. 12 años. 12 años de una hemorragia, pero insiste mucho en que el problema físico era casi la punta del iceberg de su dolor. Es que 12 años es una vida entera. Y para entender la profundidad de su desesperación es vital, y el análisis lo destaca mucho, entender el contexto cultural, el religioso. El telón de fondo. El verdadero telón de fondo. Según la ley de la época, su condición no la convertía solo en una enferma crónica, la convertía en alguien ceremonialmente inmundo. Uf, esa palabra. Hoy suena muy lejana, pero en ese momento era una sentencia social en toda regla. ¿Qué implicaba ser inmunda? Pues implicaba una muerte en vida. El análisis lo detalla de una forma muy gráfica. A ver. Ser inmunda significaba que todo lo que tocaba se volvía inmundo. La silla donde se sentaba, la cama, ¿Todo? todo. No podía tocar a otras personas porque las contaminarían. Y claro, nadie podía tocarla a ella. O sea que llevaba 12 años sin un abrazo. Sin un abrazo, sin una caricia, sin el simple contacto humano. Imagínate. ¡Qué barbaridad! 12 años de aislamiento forzoso. Total. Y a eso súmale la exclusión espiritual. Tenía prohibida la entrada al templo, que era el corazón de la vida de la comunidad. Estaba desconectada de todo. De su familia, de su sociedad y, al menos en público, de su Dios. Era una marginada, una paria. Por eso el texto recalca algo que es fundamental. ¿El qué? Para ella, Jesús no era una opción interesante, ni un predicador más. Era literalmente su última esperanza. No tenía absolutamente nada que perder. Y en medio de toda esa oscuridad, el análisis se fija en una frase, que parece pequeña pero que lo cambia todo. Cuando oyó hablar de Jesús. Sí. Me llama mucho la atención este matiz. La fe de esta mujer, según esta lectura, no nace de un espectáculo, de ver a las masas. No. Nace del oído, de la información que le llega sobre quién es esta persona. Es un punto sutil pero clave. En un mundo tan visual como el nuestro, el texto nos recuerda que la convicción a menudo empieza por escuchar. Ella no ve un milagro. No. Oye hablar de la posibilidad de uno. Y eso es suficiente para ponerla en movimiento, para hacerla trazar un plan audaz, casi subversivo. Hablemos de ese plan, porque no se acerca a Jesús a pedir una audiencia, no grita para llamar la atención. Nada de eso. Su plan es secreto, es personal. El texto de Marcos nos mete en su cabeza. Si tan solo tocaré su manto, seré salva. Es un acto de fe que se decide y se ejecuta en el más absoluto silencio. Y aquí el análisis extrae una idea potentísima sobre la naturaleza de su fe. Ella parece entender que no necesita un escenario, no necesita que su caso sea aprobado por nadie. Claro. No necesita el permiso de los discípulos ni la validación de la gente. Su fe es radicalmente personal. O sea, que para ella la conexión con lo divino no requiere No requiere intermediarios. mi reconocimiento público. Solo necesita un punto de contacto. Pero a ver, una pregunta. ¿Es creíble que todo se base en un pensamiento tan simple como si toco su ropa me curaré? Suena un poco a superstición, ¿no? Como un amuleto. Es una pregunta muy pertinente, sí. Y el análisis argumenta que no se trata del objeto en sí, del manto, sino de lo que ese acto representa. Explícame eso. El manto es el único punto de acceso posible para alguien como ella, una invisible que no se atreve ni a hablar. El toque no es mágico, es la expresión física de una convicción interna que es absoluta. Es su manera de decir creo en ti. Es su manera de decir creo tanto en quien eres que ni siquiera necesito que me veas o me hables, solo necesito acercarme. Es la fe,
en su estado más puro, concentrada, despojada de todo ritual. Y la respuesta a ese acto es, bueno, es instantánea. El texto lo narra casi como una secuencia de fotogramas. Es una cadena de causa y efecto brutal. En el mismo instante del toque, el flujo se detiene, el dolor cesa, su cuerpo lo sabe y, como dice el análisis, el cielo responde. De hecho, la conclusión que extrae el texto de esta secuencia es casi una ley física espiritual. ¿Cuál? Cuando la fe toca a Jesús, Jesús responde. No dice cuando alguien reza en voz alta o cuando alguien hace una gran ofrenda. Dice cuando la fe toca. La fe como una fuerza activa. Eso es. No es una creencia pasiva. Es algo que provoca una reacción inmediata y tangible. Vale. Hasta aquí tenemos un acto de fe y una curación. La historia podría terminar aquí perfectamente. Sería increíble igualmente. Ya, sería increíble, sí. Pero lo que pasa a continuación es lo que, según este análisis, lo eleva todo a otro nivel. Efectivamente, porque Jesús se detiene. Y a mí esto siempre me ha parecido un momento extrañísimo. Lo pienso desde un punto de vista de pura lógica, de gestión de crisis. Claro. Iba con Jairo, un líder religioso importante, cuya hija se está muriendo. Es una emergencia de primer nivel. Y de repente se para en seco por un toque anónimo en medio de una multitud que no para de empujarle. Parece una mala decisión. Una distracción totalmente inoportuna. Totalmente. Y sus propios discípulos piensan así. Cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?, ellos le responden casi con condescendencia. Sí, le dicen algo como, Maestro, ves que la gente te aprieta y preguntas eso. Exacto. Para ellos es una pregunta absurda. Pero aquí el análisis nos invita a fijarnos en el lenguaje. Y es fascinante porque en el griego original del texto de Marcos se usan dos verbos distintos. Ah, mira. La multitud lo aprieta, lo estruja, que es sunzlibo. Pero el toque de la mujer es otro verbo, apto, que implica un contacto deliberado, intencionado. O sea que no es solo una sensación subjetiva de Jesús, el propio lenguaje del texto original ya está marcando una diferencia. Exacto. El autor del Evangelio quiere que entendamos que no todos los contactos son iguales. Claro. La multitud produce ruido físico, roces inevitables. Ella produce una conexión intencionada. Es la diferencia entre estar en un vagón de metro abarrotado, que te empujan por todas partes, y que alguien te toque el hombro para llamar tu atención. Justo esa es la imagen. El primer contacto es irrelevante. El segundo lo cambia todo. Es una idea muy potente, sobre todo hoy en día. Nos pasamos el día cerca de miles de personas e ideas en redes sociales, vemos sus vidas, pero ¿cuántas conexiones reales hay? Sin duda, este análisis parece que nos habla directamente. Y esa es la conclusión central de esta parte. No todo el que está cerca de Jesús lo toca, pero el que lo toca con fe lo mueve. Estar cerca es geografía, o un algoritmo. Exacto. Tocar es una cuestión de intención, de fe, de vulnerabilidad. Puedes estar en la primera fila de un concierto empujando o puedes ser la persona del fondo que hace contacto visual con el artista. Son dos experiencias radicalmente distintas. La multitud empuja, la fe conecta. Esa es la clave. Entonces, la mujer es descubierta. El texto dice que se acerca temiendo y temblando. Y es lógico. Claro, es que desde su perspectiva. Acaba de cometer una doble falta grave. Ha robado una bendición sin permiso y, según la ley, ha hecho inmundo a un rabino al tocarlo. Esperaría una reprimenda pública, la humillación. Y aquí es donde la reacción de Jesús lo redefine todo. El análisis se detiene mucho en lo que Jesús no hace. ¿Qué es lo que no hace? No la avergüenza, no la expone, no la critica por saltarse las normas. Ni siquiera le pregunta ¿por qué has hecho esto? Hace todo lo contrario. La mira y le dirige una palabra. Una sola palabra. Una palabra que según el texto que analizamos es la verdadera cumbre de toda la historia. La llama hija. Hija. Y de verdad vale la pena detenerse aquí un segundo. Es que se nos puede pasar por alto la magnitud de esa palabra. Explícalo. Durante 12 años su identidad ha sido la impura, la enferma, la marginada. La invisible. Claro. Probablemente llevaban más de una década sin que nadie le dirigiera la palabra en público con afecto. Y ahora, la primera palabra que escucha para redefinirla no es mujer, ni curada, es hija. Es una declaración de pertenencia. Es mucho más que eso. Es una restauración total de la identidad. Si la curación sanó su cuerpo, esta palabra sanó su alma y su lugar en el mundo. La vuelve a incluir.
Al llamarla hija, Jesús la está reincorporando a la familia humana, a la comunidad de la que había sido expulsada. Le está devolviendo la dignidad, el valor, un sentido de pertenencia que creía perdido para siempre. O sea que el milagro visible es el del cuerpo. Sí, la sanación del cuerpo fue el milagro para los de fuera, el que todos vieron. Pero la restauración de su identidad con la palabra hija fue el milagro para ella, el verdaderamente profundo. El que lo cambia todo. La devuelve a la vida en todos los sentidos posibles. Y esa restauración culmina con la frase completa. Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. El análisis insiste mucho en esto. Jesús le atribuye a ella el mérito. Es que lo deja explícitamente claro. La fuente del milagro no era un poder que emanaba de su ropa. Exacto. No dice mi manto te ha salvado o mi poder te ha curado. Dice tu fe te ha hecho salva. El poder no estaba en el objeto, estaba en la convicción de la persona que lo tocaba. Con esto no solo la sana y la restaura, sino que la empodera. Totalmente. Reconoce su agencia, su valentía y su fe como el verdadero motor del cambio. Si intentamos juntar todas las piezas que nos da este análisis, el cuadro que emerge es fascinante. Sí que lo es. Por un lado, el poder de un acto de fe que no necesita público ni aplausos. Por otro, esa distinción tan brutal entre la proximidad superficial y la conexión real. Y finalmente, la idea de que la verdadera sanación no es solo física, sino que implica restaurar la identidad, la dignidad. correcto. Y el texto concluye conectando estas ideas con una aplicación muy directa para el presente. Argumenta que esta historia resuena con cualquiera que hoy esté sangrando en silencio. Luchando batallas invisibles. Esas batallas que nadie más conoce. Una depresión, una crisis personal, un sentimiento de soledad. Problemas que, como la hemorragia de la mujer, aíslan y avergüenzan. Y la llamada a la acción que propone entonces no es simplemente tener fe en un sentido genérico. No, es mucho más específica. El análisis llama a actuar con una fe verdadera, que define como algo que va más allá de la religiosidad de fachada, de las apariencias, de estar en la multitud. Va a la raíz. Es un llamado a esa fe personal, audaz y decidida que vimos en esta mujer. Una fe que no espera a que las condiciones sean perfectas, sino que actúa desde la desesperación con una convicción absoluta. Lo que nos deja, como siempre, con una idea para darle vueltas. El análisis establece esa distinción tan clara entre tocar con fe y simplemente empujar como parte de una multitud. Sí. Si llevamos esa metáfora a nuestro mundo, que está saturado de información, donde estamos constantemente cerca de miles de ideas, de noticias, de personas, a través de una pantalla, La pregunta que se deriva ¿es inevitable? En nuestro día a día, ¿qué significaría realmente tocar una idea con convicción, con entendimiento? ¿Dedicarle el tiempo para conectar con ella de verdad? en lugar de ser solo parte de la multitud. En lugar de ser simplemente parte de la multitud que la empuja en una red social, compartiéndola o comentándola, sin haber conectado realmente con su esencia. ¿En qué áreas de nuestra vida somos parte de la multitud que empuja y en cuáles nos atrevemos a tocar con intención?